La educación es un derecho humano, la clave para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, nivelar las desigualdades económicas y sociales, acceder a mejores niveles de empleo y ampliar las oportunidades de los jóvenes. El primer desafío es un sistema educativo que forme a los estudiantes con un sentido que esté relacionado con las necesidades del mundo actual. La educación tiene un efecto de generar una persona, alguien capaz de articularse, capaz de dialogar en el mundo en que vive. La vida social y la vida del trabajo exige cada vez más para poder interactuar conocimiento y saber. Sin educación, una persona está sometida a una situación de imposibilidad de articularse, de incorporarse al mundo y al intercambio que éste le ofrece. Para mí la escuela es un espacio en donde primero se desarrollan estas habilidades básicas, en donde las personas tienen la capacidad de desarrollar su máximo potencial. Y sobre todo y principalmente considero que la escuela es un entorno que debe recuperar su función social y no está aislada de la realidad del resto de su entorno y de su país. La escuela tiene esa gran función de permitir que todos seamos capaces de utilizar los recursos del conocimiento para acceder al conocimiento que hay hoy en la sociedad. La educación es uno de los derechos humanos, es un habilitante para otros derechos, para el ejercicio de otros derechos. La educación además es verdaderamente una puerta para la transformación, para el cambio. Es un mecanismo que si se lleva bien, es además una forma de integrarnos como sociedad, de reconstruir el tejido social, de construir ciudadanía, de construir democracia, de construir derechos, y por lo tanto es para mí realmente la mejor vía para el desarrollo. En Latinoamérica, la educación no registra avances destacables desde 2013. Incluso un año antes de la pandemia, más del 40% promedio de los estudiantes de tercer grado y más del 60% de los de sexto de primaria no alcanzaban el nivel mínimo de competencias fundamentales en lectura y matemática. Según el último estudio regional comparativo y explicativo, el 47,7% de los estudiantes de tercer grado están en el nivel más bajo de desempeño en matemática y el 44,3% en el más bajo en literatura, no pudiendo localizar información en un texto ni comprenderlo globalmente. En sexto grado, alcanzan el nivel más bajo de desempeño el 23,3% en lectura, el 37,7% en ciencias y el 49,2% en matemática, no pudiendo resolver problemas que requieren interpretar información o que involucran dos o más operaciones, incluyendo multiplicación o división. Nos encontramos en una situación bien compleja de la educación. Buena parte de las metas que se habían planteado para el 2030, antes de que la pandemia comience, ya tenían sus dificultades. Es decir, había habido en nuestra región un cambio de tendencia muy fuerte que implicó que el avance que veníamos teniendo respecto de las principales metas educativas, hablemos de aprendizaje, hablemos de cobertura, hablemos de trayectorias, se habían desacelerado. Podríamos decir que Latinoamérica está haciendo un esfuerzo por mejorar su situación educativa, excepto algunos países. Definitivamente Bolivia tiene problemas muy serios. Paraguay tiene problemas muy serios de atraso educativo. Chile, que estuvo muy a la vanguardia en la educación y de hecho en las pruebas PISA muestra estar por encima de los demás países de América Latina, sin embargo, en los últimos tiempos parece estar en un retroceso.
México ha tenido progresos importantes, pero sigue siendo muy dispar. Ecuador yo creo que ha hecho un avance muy rápido y que se ha ido poniendo más por encima de otros países por un esfuerzo muy grande que hicieron en procesos de evaluación y en una transformación importante en la evaluación de los maestros. Los dos países que han empeorado son Guatemala y Argentina. Y hay un ejemplo lamentable que es el caso argentino, que en las pruebas de 1997 estaba segundo en el ranking atrás de Cuba y está número 11 al lado de El Salvador. Está en una situación de deterioro. Y en Brasil hay estados en los que han logrado unos avances muy interesantes por políticas específicas de algunos de los estados, pero hay otras que se mantienen muy atrasadas. Perú, yo creo que muestra también un atraso grande y un fenómeno similar al de otros países de América Latina de retraso. Costa Rica es un país muy interesante porque Costa Rica tiene unos niveles educativos muy altos y con muy buenos resultados desde su decisión desde hace 20 o 25 años de apostarle a la educación por encima de cualquier otra prioridad. Sin embargo, tampoco está en el nivel de competir con países altamente desarrollados. Hay una dificultad generalizada en todos los países para dar un salto, diría yo, ¿no? Para alcanzar, por ejemplo, los promedios de la OCDE. Entonces yo creo que el promedio de América Latina tiene unas características muy particulares. Yo diría que hay un factor cultural difícil de modificar con política pública. Yo creo que se necesita algo más que eso. El hecho de que Latinoamérica sigue siendo una región muy desigual, eso no aporta a una mejoría de los resultados de los chicos. En el mundo se utilizan diferentes pruebas para medir la calidad de la educación en los sistemas educativos de los países. Son evaluaciones a gran escala, realizadas por medio de instrumentos estandarizados de aplicación nacional e internacional. Los resultados que arrojan este tipo de evaluaciones son un insumo importante para conocer los avances de los estudiantes. Sus resultados suelen ser utilizados como soporte o evidencias para la toma de decisiones en materia de políticas educativas y permite suministrar información para toma de decisiones que involucran el ingreso o egreso de estudiantes de ciertos niveles educativos. Tenemos un problema de calidad de aprendizajes. Hace muchos años que en todas las pruebas no hay mejoras en términos de aprendizajes. Creo que es importante entender la magnitud de la crisis y también visibilizar su carácter multidimensional. Según las pruebas de la UNESCO en América Latina, lamentablemente los dos grandes desafíos es que los chicos lean de corrido y entiendan lo que leen en el tercer grado, en el tercer año del primario, y que tengan un manejo racional de los cálculos aritméticos básicos. Digo lamentablemente porque se suponía que en algunos países como Argentina, Uruguay, Chile, eso ya estaba superado, pero no, evidentemente no está superado. Entonces todo lo que querramos montar a partir de entonces tiene que tener una buena base. Realmente América Latina es un continente con unas grandes dificultades educativas de toda la vida. El tema de calidad realmente se mantiene estático y nos mantenemos en los últimos lugares de todas las pruebas. Cuando uno examina las pruebas PISA, por ejemplo, todos los países de América Latina, con excepción de Chile, están en los últimos 10 lugares. Y uno no se explica cómo países con una gran riqueza, con un desarrollo de todas maneras de la educación superior, con países muy poderosos en muchos aspectos como México, como Brasil, como Argentina, como la propia Colombia, no tienen un desarrollo de calidad en su educación básica. En las pruebas ERCE del año 2019, 4 de cada 10 chicos de sexto grado no entienden un texto sencillo.
los otros 6 sí lo entienden. El gran problema es que en esos 4 se concentran los sectores más vulnerables de la población. La fluidez y la comprensión lectora son fundamentales, y el aprendizaje lógico-matemático relativo a la edad. La verdad que sin eso es muy difícil, entonces me parece que hay que hacer de todo para rápidamente corregir eso, y creo que eso se puede hacer rápido. En los distintos países implican una intervención política muy fuerte, algunos recursos, mecanismos de evaluación, y sobre todo generar una conciencia muy importante en los maestros y en la población de cuáles son las expectativas de logro, es decir, qué se espera en tercer grado, qué efectivamente se espera en tercer grado. En muchas escuelas de América Latina pasa algo que es lo siguiente: en un tercer grado, el tercer grado A de una escuela, una maestra enseña unos contenidos y pared de por medio hay un tercero B para la misma edad y el mismo nivel de complejidad, y la maestra enseña una cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque ni las maestras, ni los alumnos, ni las familias saben exactamente cuáles son las expectativas, o sea, qué se espera que aprendan los chicos. Eso tiene que ser muy claro. En algunos países es más claro, en América Latina, pero en muchos realmente nadie tiene clara conciencia de qué es lo que se espera. Y modificar eso yo creo que es un gran paso adelante. Vemos una situación compleja. ¿Por qué? Porque si tomamos un indicador clásico, que es cuántos de los estudiantes que rinden esas pruebas alcanzan los niveles mínimos de competencia que se han definido como estándar en esas pruebas, vemos que el nivel es bastante bajo. Si nos ponemos a hablar de las pruebas de laboratorio, sexto grado de lengua y matemática, menos del 30% de los niños alcanzan esos niveles de competencia. Si vamos a tercer grado, alrededor del 50%, es decir, la mitad de los niños alcanzan esas competencias, la otra mitad no. Si vemos lo que nos dice PISA, que evalúa los estudiantes de 15 años, valores similares. Es decir, estamos en un umbral bajo respecto de las expectativas. Cuando uno compara con cómo eran las cosas en el siglo XIX, estamos exactamente en la situación inversa. En el siglo XIX había más gente que era capaz de leer y escribir que gente que iba a la escuela. Hoy tenemos más gente que va a la escuela que gente que es capaz de desarrollar razonablemente esas habilidades. Y nuestro gran desafío es modificar eso. Si construimos muchas escuelas, si contratamos a muchísimos docentes, si gastamos enormes cantidades de dinero, pero no conseguimos cosas tan básicas como que los alumnos salgan sabiendo leer y escribir y tengan un dominio razonable de las operaciones matemáticas básicas, entonces estamos haciendo muy mal las cosas. Uno de los numerosos y dramáticos efectos de la pandemia fue la generación de la peor crisis educativa del último siglo. A nivel mundial, entre febrero de 2020 y febrero de 2022, las escuelas estuvieron totalmente cerradas para el aprendizaje presencial durante un promedio de 141 días. En América Latina y el Caribe, los cierres duraron más de 250 días. Los niños en edad escolar perdieron aproximadamente 2 billones de horas de educación presencial desde el inicio de la pandemia y durante los confinamientos posteriores. Cada mes de cierre de escuelas provocó un mes completo de pérdidas de aprendizaje. El coronavirus causó estragos y generó una catástrofe de desigualdad. América Latina enfrenta una crisis de aprendizajes. Esta situación ha sido agravada por la pandemia, que tuvo como consecuencia en nuestra región prolongados cierres educativos, desde la educación inicial hasta la superior. Este contexto, si bien es desafiante, también constituye una oportunidad para que gobiernos y sociedad coloquen a la educación como el tema prioritario de la agenda de recuperación en política pública. La pandemia generó un rezago de 2 años. Pensemos que esta región fue la región que tuvo los cierres de escuela más prolongados del mundo. Si uno compara todas las regiones del mundo, América Latina y el Caribe es la que tuvo durante mayor tiempo sus escuelas o bien todas cerradas o bien parcialmente cerradas. Entonces, en muchos de los países de América Latina se demoraron mucho más que el resto del mundo para retornar a clases. O sea que la pandemia fue más larga
en los países de América Latina que en otras partes del mundo. Esta es la región donde se abrieron casinos, malls, bares, antes que escuelas. Esa es la realidad. Por alguna razón, América Latina, a pesar de la centralidad que tiene la educación, no la trató como un servicio esencial, porque si hubiera sido tratada como un servicio verdaderamente esencial, no nos hubiéramos demorado tanto en reabrir. La educación no fue priorizada en las primeras medidas que se llevaron adelante. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera los efectos de la educación no se ven de manera inmediata, sino que se ven con el tiempo. Yo siento que la política pública le tiró a las familias esta responsabilidad. Las familias respondieron como mejor pudieron, con mucha desigualdad. Estábamos en la misma pandemia, pero no estábamos en el mismo hogar, ¿no? Hubo quienes estuvieron en hogares cuyos padres tuvieron el privilegio del trabajo remoto prolongado. Hubo quienes, estudiantes, que estuvieron en hogares cuyos padres vivían el día a día y no tuvieron otra opción que salir a trabajar apenas pudieron. Entonces, fue muy desigual la forma como se llevó esto en los hogares, pero finalmente yo siento que la política pública le trasladó ese problema a los hogares. Ahí se vio que algunos países intentaron algunas políticas remediales, pero realmente el impacto, sobre todo en los sectores sociales de menores recursos, fue muy importante. La pandemia impactó de una forma muy heterogénea de acuerdo al país y de acuerdo al grupo social al que pertenecían los alumnos. En cuanto a resultados educativos, tenemos una profundización de las desigualdades. Obviamente, en estos modelos de educación a distancia, las brechas se incrementan para las poblaciones con baja conectividad en zona rural. La principal afectación en términos de acceso y calidad de los aprendizajes se vio reflejada en las poblaciones que ya eran las más vulnerables. Porque naturalmente los niños más rezagados pues eran los más pobres, porque eran los que menos conectividad tenían, eran probablemente los más alejados de los centros urbanos, eran probablemente los que estaban en las escuelas con menores recursos y a quienes atendían maestros que a su vez tampoco tenían ni la formación ni los recursos. Por lo tanto, se convirtió en un profundizador de las brechas, tanto a nivel de la calidad de los aprendizajes como del acceso. Vos tenés otra serie de efectos que no solamente son de los alumnos, sino que es de toda la sociedad, ¿no? Todos sabemos que cambiamos un poco la forma de vida a partir de la pandemia, ¿no? Que ha cambiado la socialización, que nos vemos menos, que eso tiene un efecto que no sabemos cuál es todavía, y según parece, los chicos, adolescentes y los niños también ha tenido impactos emocionales que todavía no están claros. Y allí yo creo que hay que darle más tiempo, énfasis e importancia al análisis del rol que tiene la participación presencial en las instituciones educativas a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, cómo afectó en índices de intentos de suicidio, de consumo de sustancias, de violencia intrafamiliar, de violencia entre pares, entre otras cifras de salud mental y de desafíos psicosociales y socioemocionales en la población. Yo creo que esta es la afectación más grave. Tiene que ser consciente que estamos en América Latina ante una generación de niños y adolescentes con los cuales considero que la sociedad les tiene una gran deuda. Hay una deuda generacional que tenemos que asumir como política pública, como estrategia de desarrollo con esta generación que cargó una mochila pesada por las decisiones que se tomaron en la pandemia. Ahora, yo creo que la pandemia está muy utilizada para justificar los malos resultados, ¿sabes? Y yo creo que los malos resultados en educación fueron agravados por la pandemia. Sin embargo, tienen un origen más profundo, ¿no? Pero antes de la pandemia de COVID-19, ya resultaba claro que había una crisis mundial del aprendizaje y de abandono escolar. Actualmente, cerca del 37% de los adolescentes latinoamericanos entre 15 y 19 años abandonan la escuela a lo largo del ciclo escolar.
y casi la mitad de ellos lo hacen tempranamente, antes de completar la educación primaria. En varios países, la mayor parte de la deserción se produce una vez completado ese ciclo y con frecuencia durante el transcurso del primer año de la enseñanza media. El abandono escolar presenta diferencias pronunciadas entre los países y en todos ellos es mucho más corriente en las zonas rurales. A más de 2 años de la pandemia que cambiaría al mundo, cerca de 80 millones de niños, niñas y adolescentes siguen fuera de las aulas en América Latina y el Caribe. El abandono educativo no es algo que sucede de un día para el otro, es una suma de situaciones que culminan en un abandono. Los que más pronto abandonan, los que tienen aprendizajes de menos calidad, los que más repiten, son los más débiles en términos económicos y en términos culturales. Entonces hay que recuperar y lograr que estos niños que no han vuelto a la escuela vuelvan. Niveles o mayor frecuencia en abandono se presentan son aquellos en donde se termina un ciclo, cuando pasan de la primaria a la secundaria, cuando pasan de la básica superior hacia el bachillerato. Típicamente en esos saltos es donde vemos un incremento en deserción o abandono escolar. Es que a pesar de los grandes avances en términos de cobertura, la culminación de ciertos niveles todavía tiene algún rezago. Es decir, están todos dentro de la educación, al menos en el nivel primario, pero no todos la terminan. Aquellos que no logran al menos la educación primaria, el círculo de la pobreza y de la exclusión social va a ser muy difícil de romperse. Y en el nivel secundario no solamente tenemos problemas de culminación, sino que tenemos problemas de cobertura en el ciclo superior, en los últimos años de la educación secundaria. Allí empieza a desgranarse el sistema. Hoy por hoy, más o menos del 30-35% de la población no está incluida en el nivel secundario. Entonces, eso es todavía un tema pendiente. El abandono era claramente el principal problema en la escuela secundaria, pero los países en forma paulatina están haciendo reformas para que los alumnos no abandonen, o sea, para que sigan siendo incluidos a pesar de que sus calificaciones no son muy buenas. Y esto es bastante razonable porque el abandono está asociado a la repitencia en general, al repetir el curso. Y repetir el curso era el instrumento que teníamos al principio del siglo XX, ¿no? La idea de que si los alumnos aprendían, la culpa era de ellos y tenían que repetir todo. Hoy sabemos que esta era una herramienta razonable hace 150 años, pero no es razonable en la actualidad. Entonces de a poco el abandono va a ir bajando. Ahora eso nos genera un problema de calidad. Es decir, que el tema no es si los alumnos repiten o pasan, sino el tema es si aprenden o no aprenden. El derecho de asistir a la escuela es fundamental. Además de proporcionar aprendizaje, la escuela es un entorno seguro, vehículo para la garantía de derechos, la protección integral, la salud y la nutrición. Es un escenario indispensable para el desarrollo de la vida de niños, niñas y adolescentes. Las escuelas existen para que los chicos aprendan. Si eso fracasa, independientemente de cualquier otra cosa que estemos haciendo, entonces está fracasando la función esencial de la institución. Nuestro principal desafío es hacer realidad un cambio que ha sido planteado por muchos expertos a lo largo de los años, que es pasar de una educación basada en contenidos, en memoria, en información, en abordaje de conocimientos, que hoy ya es irrelevante en muchos sentidos porque el conocimiento y la información están disponibles a un clic, y por lo tanto el desafío es pasar de ese tipo de educación a una educación basada más bien en las competencias y habilidades para la vida. Yo hablo mucho de humanizar la educación, de qué necesitan las personas aprender y conocer para poder vivir una vida feliz. Necesitamos que la educación sea para todos, no dejar a nadie atrás,
ya no nos preocupa tanto los promedios, sino que todos estén allí incluidos. Todos tienen que tener el mismo acceso a la misma calidad de educación. La escuela tiene que ser un gran generador de igualdad de oportunidades. Lo difícil de entender es por qué para tanta gente la educación no es urgente, cuando los seres humanos básicamente somos seres educables y en proceso educativo perpetuo. La educación en general no ha sido pensada como un elemento clave en el desarrollo de los países. Porque vivir en una sociedad donde hay mucha gente sin educación es un peligro. Vivir en una sociedad donde la gente no ha sido habilitada para trabajar de manera honesta, honrada y eficaz es un peligro. Y resulta que ahora, si no tenemos sociedades educadas, es difícil que podamos avanzar. La educación es importante porque de eso depende el bienestar colectivo. En la medida en que un sistema educativo consigue generar oportunidades para los más débiles, consigue generar aprendizajes en chicos que difícilmente lo generarían si dependieran únicamente de su entorno familiar y local. Si consigue eso, un sistema educativo está andando bien.